Entonces, haciendo todo este procedimiento, habremos instalado toda la computadora. Veamos uno por uno. Vámonos a la fuente de alimentación, ¿no? La fuente de alimentación, en la parte inferior ustedes pueden visualizar. Alzándolo, les va a poner en esta parte. Lo que tienen a su costado son distintos botones, ¿no? Uno que nos permite girar, ¿no? El otro que nos permite colocar o instalar la fuente de alimentación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la posición que te tiene que ir, para eso están los iconos para poder girar. Hacemos unos giros, ¿no? De acuerdo a dónde deben ir. Entonces, lo instalamos. Muy bien. Lo que nos pide también siempre es que lo coloquemos sus tornillos, ¿no? Necesariamente tienen que llevar unos tornillos para que sea su posición fija, ¿no? Para que no tenga movimiento. Entonces, alzamos los tornillos y los soltamos en las partes amarillas que nos aparece en el case. Ya está. Bien, hemos terminado de instalar la fuente de alimentación. ¿Qué cosa es la fuente de alimentación? ¿No? Es justamente el dispositivo que recibe la energía eléctrica, ¿no? Generalmente en nuestra región utilizamos nosotros la energía eléctrica de 220 voltios, ¿no? Lo que hace la fuente de alimentación es recibir esta energía y distribuirlo a todos los dispositivos que están en la computadora, ¿no? Llega a 220 voltios, pero por los cables que se verifican, ya no van los 220 voltios, sino de acuerdo a lo que los dispositivos necesitan. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el disco duro puede necesitar 12 voltios, ¿no? Digamos, la placa base puede necesitar hasta 100 voltios. Entonces, de esta manera, la fuente de alimentación es distribuir la energía de acuerdo a lo que requieren los dispositivos. Bien, continuemos entonces. Ya hemos instalado la fuente de alimentación. Vamos a la segunda parte, que es la placa base o la placa madre. La placa madre generalmente nos llegan integrados, ¿no? Las placas madres integrados, pero nos llegan de esta manera, como si visualicen la pantalla, ¿no? Con ranuras para poder colocar memorias, ¿no? En esta parte tenemos que colocar, por ejemplo, los microprocesadores, ¿no? Y otros dispositivos que es necesario para que funcione, ¿no? Por ejemplo, en este momento nosotros podemos visualizar una placa madre que es de la empresa Intel. A ver, vamos a instalar. ¿Qué cosa necesitamos instalar en una placa? Lo primero es la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM, el que le va a dar velocidad a la computadora. Alzamos sin soltarlo, vamos hasta donde nos indica la línea amarilla y lo soltamos. Pero esa será la posición para colocarlo. No, vamos a hacer un giro, vamos a hacer una prueba, ¿no? Con esta flechita que viene para abajo, podemos hacer una prueba si esa es la posición. Si nos aparece de esta manera, entonces no es la posición. Vamos a hacer un giro hasta donde más o menos sea la posición y lo colocamos. Apretamos sus ganchitos que están en los dos lados y ya hemos terminado de instalar la primera memoria RAM. Vamos a la segunda memoria RAM, de igual manera soltamos, ¿no? Ponemos a la posición y instalamos. Haciendo clic le ponemos sus ganchitos y ya está. Ahora vamos al corazón de la computadora, como se les había dicho, lo que es el microprocesador. Sin soltarlo lo llevamos también y nos va a colocar ahí. ¿No será esa la posición? A ver, hagamos una prueba. No es la posición. Entonces, hagamos un giro. Un giro más o menos debe ser hasta ahí. No es uno más. Ahí es, ¿no? Ponemos la tapa, ponemos el ganchito y ya está. Y ahora vamos a colocar lo que es la pasta térmica. ¿Alguien de ustedes me puede decir para qué sirve la pasta térmica? Yo, profesor, ¿Sí? mm, es para que, o sea, el procesador no se caliente demasiado. Y es normalmente ponerlo en el centro o podrías esparcirlo la pasta. Muy bien, joven. ¿Tu nombre cuál es? Ronald Wilfredo Flores Choque, ¿Carrera? turismo. Ya. A ver, justamente, ¿no? Lo que decía su compañero es para que no pueda recalentar el microprocesador, ¿no? Como es la base,
de toda la computadora, es el dispositivo que más trabajos realiza, ¿no? Eh, eh, Cuando nosotros estemos utilizando la computadora. Entonces, necesariamente necesita calefacción, ¿no? La pasta térmica, como dice, es como una pasta dental, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocarle esa pastita para que no pueda recalentar el microprocesador. Adicional a eso, el microprocesador necesariamente tiene que llevar el disipador de calor, ¿no? Lo que son los famosos coolers, ¿no? Que también su función es de darle ventilación al microprocesador, ¿no? Haciendo clic lo soltamos y nos va a aparecer unos botones amarillos, es para ajustarle, ¿no? Y el cooler necesariamente funciona con energía eléctrica, ¿no? Para eso necesitamos hacer una conexión adicional a la placa madre para que le dé energía eléctrica. Entonces, en esta parte ustedes pueden visualizar, no sé si podemos ver, jóvenes, aquí está. Ese es el cablecito que tenemos que conectar. Haciendo clic nos va a aparecer de esta manera, ¿no? Tenemos que poner en la dirección correcta, más o menos debe ser ahí, y se enchufa el cable. Ya está. Hasta aquí hemos terminado de instalar más o menos los dispositivos que van en una placa madre. Todavía hay más, pero ya en el siguiente paso vamos a hacer. En esta parte ustedes pueden visualizar una flechita para abajo, ¿no? Haciendo clic, nosotros lo vamos a llevar la placa madre al case de la computadora o al cascarón, ¿no? Como en los otros dispositivos nos permite poner la dirección. Entonces, haciendo clic, le instalamos la placa madre. ¿Necesitará tornillos? Sí, sí necesita, obligatoriamente, ¿no? Alzamos los tornillos y los soltamos. Después de esa es la instalación en cuanto a la placa madre. Después de eso, tenemos los adaptadores de tarjeta. A ver, las tarjetas, las placas madres, nosotros cuando vamos a una tienda lo adquirimos y nos venden ya con tarjeta de red integrado, con tarjeta de video integrado, ¿no? Y hasta de audio integrado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que comprar una tarjeta adicional para poder utilizar videos o otros, ¿no? Pero, jóvenes, supongamos, ¿no? Un determinado usuario necesita una computadora para netamente hacer diseños de video. Es para eso que es necesario adquirir una tarjeta adicional, ¿no? Para que pueda soportar los videos, todo lo que es pesado, los archivos pesados que pueda tener, ¿no? De igual manera los videojuegos, ¿no? A ver si instalamos en una computadora videos o videojuegos bien pesados y no nos abastece, a veces se congela, a veces se nos reinicia la computadora. Entonces es porque no soporta, ¿no? La placa madre, los videos o, o videojuegos pesados. Por eso es que pasa eso, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajos, necesariamente tenemos que adquirir un adaptador de video adicional. Tenemos que comprar, ¿no? De alguna tienda para poder nosotros desarrollar de manera adecuada nuestro trabajo. Entonces, solamente para este caso, supongamos que necesito un adaptador de video o una tarjeta de video separada, ¿no? Lo que hacemos es instalar, ¿no? De igual manera, sin soltar, agarramos y soltamos en la parte amarilla, ¿no? Y automáticamente se va a instalar. ¿Necesitará tornillo? Sí, ¿no? Lo colocamos su tornillo y ya está, ¿no? Ahora, cuando nosotros colocamos una tarjeta de video, o ya sea otra tarjeta de red o de Wi-Fi, necesariamente también tenemos que instalar su software, ¿no? O su driver, los famosos drivers, ¿no? Porque si no instalamos el driver tampoco no va a funcionar, ¿no? De manera adecuada. Entonces hemos separado, hemos instalado los adaptadores de tarjeta, ¿no? Para este caso solamente el de video. Ahora vámonos a los discos internos. ¿Qué discos internos necesitaremos? Por ejemplo, el hard disk o el disco duro, ¿no? Muy necesario porque el disco duro nos permite, o es el dispositivo donde nosotros guardamos todos los archivos. En el disco duro están instalados todos los softwares que tenemos, ¿no? Ya sean los programas y almacenamos nuestros archivos y otras cosas. Todo está en el disco duro almacenado. Listo, ya hemos colocado entonces el disco duro. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Pasamos a la siguiente opción, es las unidades de compartimiento externo.
las unidades que van por la parte de afuera, ¿no? Por ejemplo, la unidad óptica, ¿no? O el famoso lector de CD-DVD. De igual manera, agarramos y lo soltamos, ¿no? Haciendo un giro, lo ponemos a la posición y lo instalamos. Luego nos vamos a los tornillos, alzamos y también lo soltamos, ¿no? Ya está. Listo. ¿Qué más necesitamos instalar? Nada más. Pasamos a la siguiente opción, cables del interior, ¿no? En los cables del interior, si ven ustedes, no están conectados los cables, ¿no? Tenemos todo suelto ahorita. Por ejemplo, en esta parte ustedes pueden visualizar todo suelto, nada está conectado, ¿no? Pero para que funcione una computadora, todos estos cables tienen que estar conectados. Veamos entonces uno por uno, haciendo clic en la punta del cable, nos va a aparecer una señal, ¿no? Entonces, vamos a ir conectando uno por uno los cables. Nos vamos a esta parte, hacemos un giro y colocamos, ¿no? Vamos al siguiente, este es para la unidad óptica y ya está. A este cable, este es para la placa madre, hacemos un giro de acuerdo a la posición que lleve y lo instalamos. Vamos a un cable más que está por acá, es para la placa madre, hacemos un giro también y lo instalamos. Ya está. Ahora necesitamos conectar el disco duro con la placa madre. Para eso vamos a necesitar los famosos cables para esta instalación. En este caso SATA, ¿no? Cable SATA de color rojito con puntas negras. Alzamos y lo soltamos en esa dirección. Vamos a conectar de acuerdo a la posición que nos pide y lo vamos a conectar. De igual manera el otro extremo hacia el disco duro. Ahí más o menos y ya está, ¿no? Ahora también necesitamos conectar el lector de CD-DVD a la placa madre, pero podemos hacerlo con un cable SATA también, ¿no? Pero en este simulador no nos aparece otro cable SATA más. Entonces utilizamos el cable IDE o pata de cable que está aquí en el simulador. Alcemos entonces el cable y lo soltamos en donde nos indica la dirección, ¿no? La señal amarilla. Giramos de acuerdo a la posición que debe ir y lo enchufamos. El otro extremo tenemos que colocar también y nos vamos a esa parte. Giramos y lo instalamos también. Listo. De esta manera hemos terminado de instalar los cables en el interior de la computadora. A ver, me olvidaba, por ejemplo, tenemos aquí un cable suelto que es del cooler, ¿no? Aquí tenemos un cable suelto que necesariamente tiene que ser también enchufado. Ya les dije que el cooler no funciona sin energía. Entonces, colocamos el cable en la posición que corresponda. Creo que es esa. A ver, ahí, ya está. Entonces hemos terminado de colocar los cables en el interior. Nos vamos a los cables en el exterior, ¿no? Necesariamente la computadora tiene que llevar una tapa, ¿no? En este caso está como panel en este simulador. Alzamos, lo soltamos y automáticamente ya se ha hecho el tapado correspondiente. Bien, ¿necesitará tornillos? Sí, ¿no? Entonces le ponemos sus tornillos. Listo, los cables, vámonos a los cables. Por ejemplo, tenemos el cable que va al monitor, ¿no? Alzando, lo vamos a colocar en la posición que corresponda. Más o menos, esa es la posición. Listo. Tenemos luego el teclado, ¿no? Ahora los teclados vienen con conectores USB en su mayoría, pero todavía está utilizándose este tipo de conectores. Listo. El mouse también. Le damos un giro de acuerdo a lo que corresponda y ya está. A ver qué cables más tenemos. Por acá tenemos de Wi-Fi, por ejemplo. Si compramos una tarjeta de Wi-Fi separada, tenemos que poner su antenita necesariamente. Listo. Tenemos el cable de internet. También lo podemos colocar. Y por último tenemos el cable de alimentación, ¿no? El cable principal que es
el que provee la energía, el cable de fuente. Girando, colocamos y ya está. Hemos terminado de instalar una computadora y que pueda funcionar normalmente.